Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cindy Juárez y yo les voy a hablar sobre los riesgos mecánicos. Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados sólidos o fluidos. Algunos ejemplos de estos riesgos son el riesgo de atrapamiento, el riesgo de aplastamiento, el riesgo de cizallamiento y el riesgo por sólidos. Además, existen otros riesgos mecánicos generados por estas máquinas que son el peligro de corte, de enganche, de perforación, de punzonamiento, de impacto y de fricción, entre otros. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Mi nombre es Ángeles Urbina y voy a hablar de la prevención de riesgos mecánicos. Las diferentes tareas que se dan en los procesos de fabricación tienen como consecuencia riesgos, por lo cual es importante conocer y practicar las medidas adecuadas de prevención y protección para eliminar o controlar los riesgos existentes. Los operadores deben recibir la capacitación adecuada tanto de la máquina como de su seguridad. Si una maquinaria no cuenta con diseños de prevención, se deben incorporar elementos de seguridad como barreras y resguardos. Los resguardos deben evitar el acceso al espacio cerrado y así eliminaremos el riesgo de atrapamiento. También hay resguardo móvil con sistema de enclavamiento, apartacuerpos, mando a dos manos o detectores de presencia, así como dispositivos de protección que deben estar conectados al sistema de mando, además de puesta a tierra, y revisar periódicamente los sistemas de protección empleados. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, espacio, orden y limpieza para evitar accidentes. Cuídate y mantén tu área de trabajo limpia. Los equipos de protección personal contra riesgos mecánicos están diseñados esencialmente para evitar rozaduras, pinchazones, cortes o impactos. ¿Qué tal? Mi nombre es Florencio Vázquez y hablaré sobre las aplicaciones, dispositivos o los software para prevenir o darle seguimiento a los riesgos mecánicos. Un dispositivo de protección es aquel dispositivo que impide que se inicie o se mantenga una fase peligrosa de la máquina, mientras se detecta o sea posible la presencia humana en la zona peligrosa. Software de prevención de riesgos. Los productos de software para gestión de riesgos ayudan a las organizaciones a reducir la exposición al riesgo empresarial y operativo, mejora la calidad y minimiza las pérdidas gestionando mejor los datos. Las aplicaciones son informáticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y ayudan a su seguridad y salud. Hola, mi nombre es Erika Rodríguez. A mí me tocó explicar cómo realizar un análisis de riesgo. Me gustaría iniciar por una descripción o más bien dicho una definición de un concepto fundamental. ¿Qué es la seguridad industrial? La seguridad industrial es un conjunto de normas que tiene como principal objetivo la seguridad de los trabajadores, usuarios o terceros. Constituye algunas condiciones de seguridad como el riesgo mecánico, trabaja con fuentes eléctricas, trabaja en alturas y en espacios confinados. Después partimos con la definición de OSHA. OSHA, en general, exigen que los empleadores mantengan condiciones y adopten prácticas que son razonablemente necesarias y apropiadas para proteger a los trabajadores. Se familiaricen y cumplan con las normas que aplican a sus establecimientos. Es decir, esta norma se encarga de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Ahora enseguida me paso a la descripción o definición de análisis de riesgo. El análisis de riesgo es el uso sistemático de la información disponible para determinar la frecuencia con que determinados eventos se puedan producir y la magnitud de sus consecuencias. El análisis de riesgo determina cuáles son los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor defecto.
Existen 3 tipos de metodologías utilizadas para determinar el nivel de riesgo. Continuamos con los tipos de análisis de riesgo. Tenemos 3 en este momento. Métodos cualitativos, que es el método cualitativo que indaga qué piensan las personas cercanas al fenómeno estudiado. Y luego sigue el método semicuantitativo. Se entiende por métodos de evaluación de riesgos semicuantitativos aquellos que no llegan al detalle y al rigor de una evaluación cuantitativa del riesgo. Supone un avance hacia ello desde los métodos cualitativos. Métodos cuantitativos. La investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Aquí enuncié varios puntos de cómo llevar un análisis de riesgo. El primer punto tengo como planteamiento del problema o identificación del peligro. El segundo como estimación del riesgo, valoración del riesgo o cuantificación. La identificación del peligro se debe realizarse por cada puesto de trabajo teniendo en cuenta lo siguiente. Aquí se abren 2 puntos. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, la posibilidad del trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible o vulnerable, el documentar, llevar un control de documentos para realizar este análisis correctamente, poner en manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva con los siguientes datos. Aquí mencioné 5, que viene siendo la identificación del puesto de trabajo, el riesgo o riesgos existentes, la relación de trabajadores afectados, resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, referencia a los criterios y procedimientos de evaluación. Aquí en este punto, en general, se debe de llevar un formato para poder documentar toda esta información y así de esta forma poder realizar correctamente su análisis. Bueno, espero que les haya servido la información. Gracias.